No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno. Para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo
inclinamos ante ti, Señor. Todo lo que somos ante ti, Jesús. A tus pies, Señor. Todo cuanto somos, nuestra humanidad mostrada ante ti, debilitada ante ti. Tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres Rey. Todo el honor es para ti, oh Jesús, nuestro Redentor. Eres tu Señor, eres tu Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, tú eres digno, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Nos inclinamos ante ti, Señor. Cada hogar, bendito Señor, que representa a tu iglesia, Señor, nos rendimos ante ti, Señor. Colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Somos libres de toda condenación, de toda culpa, Señor. Nos rendimos delante del Dios que perdona multitud de errores. Dios soberano, Dios poderoso, Dios bondadoso. Declaramos los hogares llenos de tu bendición, Señor. Declaramos las relaciones en las familias, bendito Señor, llenos de libertad a través de tu perdón, bendito Señor. Declaramos hogares restaurados, Señor. Declaramos familias restituidas, Señor. Declaramos, Señor, que no hay un señalamiento de los errores entre familiares, Señor, sino que hay un entendimiento del Rey que perdona multitud de errores, Señor. Y hay un amor del Padre, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor. Y declaramos corazones transformados para la gloria y la honra tuya. Trae revelación, Señor, de tu corazón, Señor, que transforma las vidas y las aviva. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, lo declaramos en tu nombre, Señor. Amén, Cristo Jesús, y amén, Señor. Gracias, Padre bueno, por este nuevo día. Gracias, Señor, por este domingo en el cual estamos delante de tu presencia. Gracias por cada una de las personas, Señor, que con anhelo, que con deseo, que con necesidad buscan tu rostro, buscan tu presencia, anhelan tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú quien pone en nuestro corazón la necesidad de buscarte, el anhelo por ti, la necesidad de estar a paz contigo, el deseo de conocerte,
Gracias, Señor, porque cuando lo hacemos en ti encontramos reposo y encontramos paz, descanso, verdadero descanso para el alma, estar en tu reino, gozar bajo tu presencia, estar rodeados de tu gracia, de tu perdón. Sin duda alguna, Señor, resulta ser mejor que cualquier otra cosa en la tierra. Estar, Señor, en tus manos, pertenecer a tu reino. Gracias por motivarnos esta mañana a estar delante de tu presencia. Y oro por esta palabra, Señor, y por el corazón que la reciba, para que no llegue vacía en el nombre de Jesús y cause el efecto por el cual tú la estás enviando. Te lo pido, Padre Santo, en la dirección de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amada iglesia, buenos días, el Señor les bendiga grandemente. Feliz domingo. Hoy una vez más teniendo este privilegio hermoso de escudriñar la palabra. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, y vamos a hacer lectura desde el versículo 18 hasta el 30. Hemos titulado la enseñanza de hoy, La pobreza de las riquezas. Más adelante vas a entender por qué. La pobreza de las riquezas. Hagamos entonces la lectura. Lucas 18, 18 al 30 dice: Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que había entristecido mucho, dijo: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Bien, mis amados, una vez más, la enseñanza de Jesús gira en torno al reino de Dios, al reino de los cielos. Aquí un hombre está interesado en saber qué debía hacer para ir al cielo, para heredar la vida eterna. Entonces comencemos mirando este diálogo entre este hombre, que es un principal, un religioso, seguramente alguien que ocupaba un lugar importante en la sinagoga, y aparte de esto, era un hombre rico. Dice el versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo. Entonces, este es un religioso que no solamente gozaba de una buena posición social, la gente lo admiraba, lo respetaba, lo quería porque era un principal entre ellos, sino que también era un hombre que gozaba de una buena posición económica. Este hombre estaba, al venir a Jesús, reconociendo una necesidad. Él estaba entendiendo que era urgente poder resolver el tema de su salvación. Este hombre sabía que después de morir había que ir a un lugar de salvación para los que hicieran lo que el Señor Jesús, por ejemplo, en este caso va a enseñar, y un lugar de condenación para los que no. Entonces, en él hay una motivación verdadera, real. No es alguien que se acerca a Jesús para probarlo, para tentarlo, como lo hacían los fariseos y demás, sino que realmente este hombre está interesado en resolver ese asunto íntimo de su corazón. Y lo tremendo es que
es un hombre religioso. Quizás para ese momento él podría sentirse seguro de su salvación. Tenía suficientes logros religiosos, pues lo habían llevado a ser principal en medio del pueblo. Y alguien así podría estar tranquilo, podría estar confiado. Sin embargo, este hombre estaba inquieto, estaba ansioso. No había alivio en su corazón. Había una carga. Quizás la carga que trae el legalismo lo tenía oprimido y él anhelaba algo más. Él quería sentirse seguro, quería sentir la presencia de Dios y lógicamente, de alguna manera intuía que esa presencia de Dios representaba paz, representaba contentamiento, representaba gozo, representaba confianza. Porque cuando entramos al reino de los cielos, aunque no estemos allá en el cielo aún, vivir en esta tierra dentro del reino trae eso. Trae gozo, trae paz, trae descanso, trae confianza. Y es rico vivir dentro del reino y es rico sentirse amado por Dios. Es delicioso sentirse perdonado, aceptado por Él. Pero este hombre no sentía nada de esto. Sentía solo la carga de la ley sobre su vida. Así que vemos que realmente este hombre se acerca a Jesús con una urgencia sincera, verdadera. Mira que este diálogo de Jesús con el joven rico está en los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y vamos a estar mirando en cada uno de ellos cómo se da la historia. Y en este caso es muy chévere ver Marcos, cómo esa urgencia sincera de este hombre lo lleva a acercarse a Jesús de una manera muy especial. Mira cómo lo dice Marcos en el capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Noten que es un principal de una sinagoga y que él arriesgó delante de muchas personas, fariseos y demás, que estaban rechazando a Jesús. Él se arriesgó primero a salir corriendo, a no dejar que Jesús se le alejara en la urgencia por resolver un asunto interno, y se hinca de rodillas delante de él. Es una escena que está demostrando que este hombre tiene en Jesús una confianza especial, que quizás está percibiendo que Cristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, y que de esta charla él va a poder salir de esa angustia, de esa tristeza, y va a poder resolver su situación futura, su situación eterna. Entonces es muy interesante la forma en que este hombre se le acerca y le dice: Maestro bueno. El hecho de que lo haya llamado bueno es muy significativo para él como un principal, porque ellos, los principales, los hombres religiosos, saben algo. Y es que solamente se le puede llamar bueno a Dios. Y si este hombre se arriesgó a llamar a Jesús Maestro bueno, es como si estuviera aceptando que Cristo viene de Dios, que es el Hijo de Dios. Se arriesgó mucho al llamarlo Maestro bueno. Y la pregunta sincera y esperando con urgencia una respuesta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pregunta que mucha gente se hace. Otros quizás no. Están desapercibidos de esa realidad. Nunca lo piensan. Pero este hombre lo ha pensado demasiado. Y llegó el momento de salir de dudas. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué obra tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque, mis amados, la teología judía, ya lo hemos dicho mucho, basaba la salvación en las obras, en los méritos. Y este hombre se acerca a Jesús y le dice: ¿qué obra extraordinaria? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que no he hecho aún? ¿Qué es lo que me falta hacer para yo sentirme salvo? Para yo sentir paz, descanso, gozo. Porque entiendo que en el cielo, en el futuro cielo, se gozará de paz y de gozo. Pero que si yo desde ya sé que voy para ese lugar, voy a experimentar esa paz y ese gozo desde ahora. Yo quiero eso. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cuál es esa obra que me va a lanzar directamente a la vida eterna?
este hombre, al igual que muchos, no comprendían que no era por obras. Ya en otra ocasión, otros hombres, ya en el Evangelio de Juan, también le hacen esa pregunta a Jesús: Señor, ¿qué obra hay que hacer para ser salvos? Y miren la respuesta de Cristo en Juan 6, 28 al 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. O sea, si ustedes están buscando obras para justificarse, esta es la obra de Dios. Imagínense entonces estos hombres cuando abrieron sus ojos para saber, ¿qué hay que hacer? Y hoy las religiones del mundo están enseñando eso, obras, hacer cosas. Pero Jesús dice, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahí está, es la respuesta, es la solución. Es lo que seguramente Jesús va a intentar hablar con este joven rico. Le va a hablar y le va a decir: venga, no tienes que hacer una obra, tienes que creer en el que Dios ha enviado. Entonces se prepara Jesús para hablar con este hombre y comienza con una pregunta. Jesús necesita desbaratar lo que hay dentro de él, o más bien examinar, asomarse, qué es lo que hay dentro de este hombre. ¿Realmente este hombre está entendiendo lo que está pasando? Y Jesús también no solo está interesado en él comprender qué hay en la vida de este hombre, sino que este hombre pueda entender lo que hay en él, lo que hay en su corazón. ¿Por qué me llamas bueno? Es como Jesús comienza a hablar con este hombre. Venga, ¿usted por qué me está llamando bueno? Porque ninguno hay bueno, sino solo Dios. Prácticamente lo puso a prueba. Ay, venga, que es que usted me está llamando bueno. Esto está interesante. Si usted me está llamando bueno, y bueno no hay sino Dios, es porque usted ahí donde está, sin querer queriendo, está diciendo que yo soy Dios. Me estás llamando bueno, y tú sabes que bueno solo es Dios. O sea que estás creyendo que soy el Hijo de Dios. ¿Estás creyendo que soy enviado de Dios? Y si este hombre internamente lo analizaba y lo pensaba y podía concluir: sí, estoy pensando que tú vienes de parte de Dios. Entonces la siguiente pregunta sería: entonces ¿estás dispuesto a obedecer lo que yo te diga? Si estás seguro de que yo soy enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, entonces no hay problema. Todo lo que yo te diga que hagas, lo harás. Básicamente es lo que empieza a ver en la mente de este hombre allí en medio de la charla con Jesús. Entonces Jesús continúa hablándole de cosas que para él son comunes, pero que van a sacar a flote el corazón de este hombre y van a demostrar qué tan realmente dispuesto está a obedecer a Jesús. Jesús sabe que hay un fundamento fuerte legalista en medio de ellos, entonces comienza hablándole por los mandamientos. ¿Los mandamientos sabes?, le pregunta Jesús. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El carácter legalista de este hombre, Jesús aprovechó ese carácter y lo puso en el terreno de él para ver cómo se desenvolvía en torno a esto. ¿Qué podía el hombre decir en torno a los 10 mandamientos o a estos 5 mandamientos que básicamente son los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con los hombres? Los 10 mandamientos tienen la relación de nosotros hacia Dios, pero también otros mandamientos hablan acerca de la relación nuestra con las personas. Por eso se resume en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Allí están, en esos 2 grandes mandamientos se resumen los demás. Entonces Jesús le habla, ¿y cómo está tu relación con las personas? ¿Qué responde el joven? Él dijo, versículo 21,
todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús se queda mirándolo y le dice, ya. O sea que has cumplido con todo y no has fallado en nada. Y ahí el joven se había metido en el peor terreno que pudo haberse metido, y ha sido el terreno de la ley, el camino de ser justificado por la ley. Mis amados, hablemos de eso, hablemos de ser justificados por la ley. Romanos, el apóstol Pablo hace tremendo estudio en torno a ser justificado por la ley. Y va a demostrar que es el peor camino que una persona pueda hallar para alcanzar salvación. Y es el camino que el judío tomaba y que estos hombres principales y religiosos tomaban. El camino de ser justificados por la ley, por el cumplimiento de la ley. Pero quiero ir paso a paso. Romanos, capítulo 2, en el versículo 13, comienza el apóstol Pablo a traernos claridad. ¿Por qué no nos conviene tomar el camino de la ley para ser salvos? Porque este hombre, hasta este momento, está diciendo, Señor, todo eso lo he cumplido. Está contento porque él considera que no ha fallado. Pero mira la situación. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son justificados los que oyen solamente la ley, sino los hacedores de la ley serán justificados, dice el apóstol Pablo. Que efectivamente, mis amados, si hay alguien que cumpla la ley a perfección, será justificado. Entonces, ese camino es posible. Sí. ¿Quieres hacerle? Dale. Pero más adelante te vas a dar cuenta porque no es el mejor camino. Y parece ser que fue el camino que este joven tomó delante de Jesús. El punto es, mis amados, que él debía haberse preguntado esto. Bueno, si estoy cumpliendo con todos los mandamientos, como estoy diciendo, seguramente mirando a Jesús, pensando él en todo lo que estaba pasando, ¿por qué no me siento tranquilo? O sea, los mandamientos, sí Señor, desde mi juventud no fallo en ellos. Pero este hombre hubiera podido decir, pero aún así no me siento bien. ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no me siento tranquilo? ¿Por qué siento este vacío en mi alma? Muchas personas se han dedicado a eso, a cumplir solamente. Y en el cumplir van descubriendo que no los llena, que se siguen sintiendo vacíos. Muchas personas llegan a Jesús cansados de ser religiosos y lo han entendido. Han podido comprender que no se trata de cumplir, porque la gente ha encontrado muchos descanso, aparente descanso, en decir, es que yo ya fui a misa, yo ya cumplí. Yo ya hice tal obra de penitencia, yo ya cumplí con esto, yo ya cumplí con lo otro. Y pareciera ser suficiente para no sentir esa angustia en el alma y en el corazón y ese vacío. Pero lo tremendo es que lo siguen sintiendo. Y este joven tuvo que reflexionar allí y decir, sí, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Prácticamente lo que le está diciendo. Yo no miento. ¿Pero por qué me siento que aún no me he ganado el cielo? ¿Por qué siento que no hago parte del reino de los cielos? ¿Por qué me siento todavía intranquilo? Él estaba siendo consciente de que por ese camino no había obtenido esa satisfacción. No se estaba sintiendo tranquilo. Su conciencia lo acusaba. ¿Has escuchado hablar de que la conciencia nos acusa? Es lo que también el apóstol Pablo continúa diciendo en Romanos. Primero dijo, listo, quien quiera ser justificado por la ley, hágale, bien pueda. Tengan en cuenta que no es por solo escucharla, que el que quiera ser justificado por la ley debe cumplirla. Y luego agrega en Romanos 2, 14 al 15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, la conciencia, en la conciencia, Dios ha dejado en el corazón de los gentiles, que para ese momento no tenían la ley de Moisés, pero tenían conciencia, y en su conciencia sentían que estaban haciendo las cosas mal. La conciencia nos la dejó el Señor para dar testimonio de que estamos haciendo las cosas mal. Dice, los gentiles se dan cuenta de eso, que no tienen ley. ¿Qué pasa ahora con los que tienen ley? Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pues si un gentil siente que la conciencia lo acusa o lo defiende y razona en frente de su diario vivir, ¿por qué este hombre judío principal no iba a ser también acusado por su conciencia? Efectivamente, eso era lo que el hombre estaba experimentando. Yo, ¿por qué cumplo los mandamientos, pero siento que mi conciencia aún me acusa? ¿Saben por qué, mis amados? Esta es la realidad en torno a este camino de la ley, en torno a tratar de justificarnos por las obras. Y esta es la realidad en torno a escoger el camino del legalismo, de la ley de las obras. Romanos, dice el apóstol Pablo, la realidad de todo esto para ir aterrizando el tema. Romanos 3, 19 al 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos estamos bajo el mismo juicio, tanto gentiles como judíos, ya que por las obras de la ley, y aquí parece haber una contradicción, porque había dicho el apóstol Pablo al principio que el que guardara la ley sería justificado por ella. Pero ¿saben? Cuando ustedes continúan leyendo el texto en Romanos, él dice, el problema es que no hay ni uno, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera una sola persona que sea bueno. Nadie es capaz de cumplir la ley. Escoger el camino de la ley es el peor negocio para ser justificados, porque no ha existido sobre la faz de la tierra un solo hombre capaz de cumplirla a plenitud. El único fue Jesús. Él pudo cumplirla plenamente, y a razón de eso es que Él pudo pagar en la cruz por ti y por mí. Él fue el único capaz de hacerlo. Ningún otro ser humano, según el apóstol Pablo, es capaz de hacerlo. Y aquí este hombre rico está queriendo decirle a Jesús, yo sí estoy siendo capaz. Sin embargo, su conciencia le está diciendo, venga, pero si es capaz, ¿por qué todavía no se siente salvo? Y es por lo que está explicando el apóstol Pablo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ninguno, será justificado delante de él. Mis amados, no busquen el camino de la ley de las obras, no busquen el camino de las penitencias, no busquen el camino de pagar promesas, no, nada de eso te podrá llevar a la salvación, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué sirve entonces la ley? La ley nos sirve a nosotros solamente para decirnos que somos pecadores. Y era lo que Jesús quería que este joven entendiera, que después de que dijera, sí, yo no mato, yo no robo, yo no la... pudiera decir, pero venga que yo sí he fallado. Por ejemplo, lo que esperaba Jesús que este hombre pudiera comprender. Jesús dijo, no adulterarás, dice la ley, mas yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Por eso es que pretender nosotros decir que guardamos la ley a plenitud y que nunca fallamos es un engaño y es una mentira, porque pecamos de pensamiento, ¿sí o no? De obra, pecamos de omisión también, pecamos, todo el tiempo pecamos. Jesús dijo, no matarás, dice la ley, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que llame fatuo a su hermano, que se enoje contra su hermano, que entre en pleito con otra persona,
ya es culpable de juicio. Entonces, amados, ¿quién no se ha enojado con alguien? ¿Quién no ha peleado con alguien? ¿Quién no ha sentido ira contra otra persona? Mis amados, realmente el camino de la ley es muy complejo. Pero este joven no lo estaba entendiendo, no estaba comprendiendo que él no se podía justificar delante de Jesús diciéndole: todo eso lo he guardado desde mi juventud, desde que soy niño, desde que lo entendí, no he fallado en nada de esto. No estaba reconociendo que en él había pecado. Primer gran problema en este ring de boxeo espiritual, en este hombre que con una necesidad real se acercó a Jesús, pero que estaba siendo engañado por su alma, al pretender considerarse justo por guardar la ley. Pero aquí ya el hombre va perdiendo 1-0, porque él ha debido, en ese diálogo con Jesús, decir: sí, yo he fallado, yo he pecado, yo reconozco que soy pecador. Mira, primera cosa que hay que hacer para ser salvos: no apoyarse en las buenas obras o en la ley. No te apoyes en que eres bueno, que no matas, no robas ni nada de eso. Reconoce que has pecado de pensamiento, que has pecado de muchas maneras. Y si no lo haces, para ti no hay entrada en el reino de los cielos. Ese es el primer paso. Escoger entonces el camino de la ley es el peor camino. ¿Por qué? Santiago, capítulo 2, versículo 10, nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, mi amado, ofendiere en una sola cosa, en una bobada. Nunca se acostó con otra mujer que no fuera su esposa, pero deseó a otra mujer. Ya, con eso fue suficiente, dice aquí la palabra. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mi amado, con que hayas fallado en uno, ya eres culpable de todos. Ay, ¿cómo así? Por eso es el problema de justificarse por la ley. ¿Cómo no vamos a pecar? Desde que nos levantamos, estamos pecando. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Qué debería haber hecho entonces este hombre? Miremos dos cosas. Primera cosa, debía haber confesado su pecado, su incapacidad de satisfacer las normas santas de Dios. Debía haber intentado reconciliarse con Dios, pero no a través de la ley, sino a través del arrepentimiento. Por ahí debió haber empezado el tema. Este individuo había tomado la ley muy a la ligera. La había visto como un medio para elevarse a sí mismo y para compararse con otros. No, yo desde niño la guardo. No me compares con los demás, porque yo soy mejor que los demás. Hago mejor las cosas. Y eso le había traído tremendo. Eso no le estaba trayendo seguridad, le estaba trayendo angustia, le estaba trayendo preocupación, porque claramente no era suficiente. Así que, mis amados, no es bueno compararnos con nadie. Y si te has de comparar, como lo dijimos ya en una ocasión, compárate solo con la santidad de Dios, y ahí sí te vas a dar cuenta de lo pecador que eres. Primero, entonces, debió haberse arrepentido, debió haber dicho: cuando Jesús le dijo, los mandamientos guardas, conoces los mandamientos, él ha debido decir: Señor, los conozco, pero he fallado, he pecado. ¡Listo! Hubiera dado el primer paso, iba en camino correcto. Sin embargo, aquí él dice: sí, los conozco y los he guardado. Segundo, debió haber entendido que la ley únicamente deja a las personas como pecadoras e incapaces de salvarse a sí mismos. Este hombre en ese instante demostró arrogancia moral, una arrogancia que le impidió revelar su condición de pecado. Romanos 7:7 dice, recuerden que
nos estamos ayudando del apóstol Pablo a través de Romanos para entender que no es por ley que somos justificados. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con Romanos 7:7? ¿Para qué sirvió la ley? Pues si la ley no me salva, entonces qué gracia, mi amado. Era lo que Jesús necesitaba que este hombre entendiera. Que cuando recapacitara en torno a la ley, entendiera para qué está puesta la ley. La ley está puesta para reflejar nuestro pecado. Para que cuando tú mires tu vida a la par de los mandamientos puedas concluir que no fue lo que no pudo hacer este hombre, puedas concluir que eres pecador. La ley existe solamente para decirme que he fallado en eso. Para eso sirve. La ley sirve para hablar a mi corazón que soy pecador, pero no me sirve para ser salvo. Esa es la función de la ley. No es que la ley sea pecado, no es que la ley sea mala. La ley es perfecta. Solamente que tiene un impedimento, y es que no salva. Solamente me muestra qué tan malo soy, cuál es mi necesidad de Dios. Entonces Jesús, viendo a este joven rico, principal, pensaría, pues si conoce la ley, si ha meditado en ella, seguramente la ley le ha dado testimonio a su alma de que él es pecador. El problema fue que no, la ley no le dio ese testimonio a su corazón. Al contrario, lo llevó a ser arrogante, lo llevó a creerse superior. Y ahí se cerraron las puertas para este hombre. Él se creía más justo que Dios. Él se creía más justo que las demás personas con las que él estaba rodeado. Él pensó que sería salvado por su propia justicia. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La gente está estableciendo su propia justicia. ¿Qué dice la gente? No. Yo tengo mi forma de relacionarme con Dios. Déjeme, no me diga nada que yo sé cómo hablo con Dios. A mi manera. Yo busco a Dios a mi manera. Yo me relaciono con Dios como a mí me gusta, como a mí me parece. Mis amados, es lo que está advirtiendo aquí la palabra. Que no procuremos establecer nuestra propia justicia. Que nos sujetemos a la justicia de Dios, a las normas de Dios, a la manera de Dios. No es como a ti te parece, no es como a ti te gusta. Porque hoy en día la gente tiene religión a su gusto, la forman a su manera y toman las cosas que les interesa y que les parece buenas. Y así construyen su propia religión y logran justificarse. Pero resulta que hay un Señor, que hay un Dios, que ha dicho cómo, cuándo y dónde se hacen las cosas y que simplemente espera que nos sujetemos a ella en obediencia. No establezcamos nuestras propias normas, no establezcamos nuestra propia justicia, que es lo que este hombre estaba tratando de hacer, justificándose, haciendo que Dios se adaptara a él y él no a Dios. Así que, para este momento, vamos concluyendo. Tenemos esto, que los requisitos para la salvación son, primero, creo que quedó expuesto ya, primer requisito para ser salvos, según lo que hemos visto hasta ahora, no es a través de la ley, no es buscando ser salvos a través de la ley. El primer requisito para ser salvos es a través de la fe, es a través no de las obras, sino de la fe en Jesús, reconociéndolo como Señor y Salvador, como al parecer este hombre inició la charla, reconociéndolo como Dios, Maestro bueno, pero luego se escudó en su propia justicia y ahí perdió el año. Romanos 3, 21 al 24 y 27 al 28, hablando del primer requisito para ser salvos, dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿cuántos dicen amén? Gracias. Gracias que hay otro camino. Menos mal que no es solo el camino de la ley, que
que tuviéramos que ser salvos cumpliendo la ley perfectamente, no habría forma, mis amados. Porque con un solo pecadillo ya estaríamos perdidos. Tremendo Jesús, ¿no? Cuando uno analiza esto, que Jesús no pecó ni una vez y dice que fue tentado en todo y nunca pecó. ¡Qué tremendo Jesús! ¡Qué tremenda esa obra de Cristo a favor de nosotros! Haberse guardado hasta lo más mínimo, porque Él sabía que sobre Él no podía haber pecado, porque entonces ya Él tendría que pagar por su propio pecado y ya no podría pagar por el de nosotros. Él se mantuvo fiel. Menos mal, amados, que aquí hay una buena noticia, que no es por la ley, no es por el camino que había escogido este hombre rico. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, la ley y los profetas no salvaban, pero sí testificaron y dijeron, viene algo, a través de lo cual ustedes sí van a poder ser salvos. Versículo 22. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos los que crean en Él serán salvos, por cuanto todos pecaron. Todos, no hay nadie que por ley se salve. Y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el estado de las personas sin Cristo. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratis. Las cosas gratis. ¿Te gustan las cosas gratis? Ahora imagínate. Este joven rico no estaba entendiendo que no había que hacer obras. Que lo que iba a recibir, la salvación y la vida eterna, lo iba a recibir gratuitamente. Solo que creyendo en Jesús. Solo creyendo en ser justificado por Él. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia que tenía este joven? ¿Dónde está ese orgullo? ¿Dónde queda el orgullo de decir, yo guardo la ley, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie? Ojo, porque aquí pregunta el Señor, ¿dónde queda eso cuando por ese camino nadie va a ser salvo? Queda excluida. Dice, ese camino queda excluido. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice el Señor aquí a través del apóstol Pablo, sino por la ley de la fe. Versículo 28, conclusión, primera conclusión. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí, cuando el Señor lo puso a escoger en ser justificado por la ley, por la fe, porque él empezó por la fe, Señor, maestro bueno. Pero Jesús le dice, vamos a ver qué tanta fe tienes. ¿Conoces los mandamientos? Sí, Señor, yo los guardo todos. En vez de decir, Señor, perdón, he fallado, he fracasado. Y hubiera continuado en ese camino de fe, hubiera continuado hacia la salvación. Pero ese orgullo religioso le cerró la puerta. Primero, entonces, estamos mirando requisitos para la salvación. El primero, no caminar en ley, sino en la fe en Jesucristo. Y el segundo requisito, solo dos, sometimiento completo a Cristo. Y es lo que sigue en el diálogo de Jesús con este hombre. Listo, primer round. Fracasó el muchacho en la primera respuesta. Segundo, bueno, vamos a ver qué tan dispuesto está a obedecer. Ojo, la persona que se acerca a Cristo en fe, esa persona queda capacitada por Dios para obedecer lo siguiente. Si tú le pides a alguien que no cree en Jesús y que se fundamenta en sus obras, que obedezca, le va a quedar difícil. No, imposible. Necesitas creer en Jesús primero para poder obedecer. Ese es el orden. Fe y luego obediencia. Ahora vamos para la obediencia. ¿Cómo fracasó este hombre? En la fe fracasó al intentar justificarse por la ley y no por Jesús. Y en la obediencia, ¿cómo le fue? Miremos, versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Ya que estás tan legalista y que quieres hacer obras, pues entonces te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo.
y ven, sígueme, obedéceme, camina conmigo, haz lo que yo te pido que hagas. ¿Estás dispuesto? De pronto, para ese momento, este hombre hubiera tenido una segunda oportunidad de parte de Jesús. Y bueno, aunque fracasó en la primera, miremos si es capaz de la segunda. Mis amados, creo que esta segunda es más difícil. Si la persona no se ha humillado y no ha reconocido su pecado, le va a quedar muy difícil obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hay leyendo la Biblia que no se han arrepentido? Por eso no la entienden, no la comprenden y les parece imposible cumplirla. Pero cuando uno se ha humillado delante de Dios y ha reconocido urgentemente su pecado y sabe que va camino a la muerte, el Señor le pide algo y uno ¿qué dice? Ay, Señor, listo. Está difícil, está duro, pero lo quiero hacer. Voy a esforzarme por obedecerte, Señor. Ya no es por obra como tal, porque ya está basado en la fe, ya está fundamentado en la fe. Y saben, cuando estamos en la fe y en la gracia, tenemos de parte del Espíritu Santo la fuerza y la capacidad de obedecer. Lejos de ahí no se puede obedecer. Entonces, ¿qué le propuso el Señor a este joven? Le propuso abandonar sus prioridades terrenales. Mira, eso se lo va a pedir Jesús a todos. Todos los que se acerquen a Jesús arrepentidos, con un corazón arrepentido y humillado, recibirán de parte del Señor algo como, listo, ahora tienes que vivir para mí, ahora yo soy tu Señor. Tienes que renunciar a tus prioridades terrenales, todo debe quedar en un segundo plano. Eso fue lo que Jesús le dijo, vas a abandonar esas prioridades, te vas a despojar de todo lo que te importa, para que ahora solo importe yo. Y no solamente para él implicaba en ese momento deshacerse de sus riquezas, sino que él también sabía que esa decisión lo iría a poner en problemas con la familia. ¿Qué iría a pensar la familia si lo ve haciendo lo que Jesús le pidió que hiciera? Que vendiera todo y lo repartiera a los pobres. Seguramente la familia lo desheredaría. No, eche para allá. Nosotros no queremos saber nada. Usted se volvió loco. Usted dejó la ley, dejó la ley de Moisés y se puso a seguir a Jesús, yo no sé. Porque cuando tú decides seguir a Jesús, mucha gente va a querer decirte chao, ya no quiero andar con usted. Y tú vas a tener que tomar decisiones. Si estás realmente interesado en la vida eterna, si para ti la vida eterna tiene algún precio, algún valor, si realmente sabes lo que significa ser salvo, la persona que entiende eso no va a tener ningún problema en renunciar a cualquier cosa que el Señor le pida, con tal de ganar la vida eterna. Ahí estamos peleando con el Señor, que nos ha dicho, deja eso, suelta eso, no camines más por ahí, esa relación no te conviene, ese vicio no te conviene, esa persona no te conviene. Y nosotros, tercos, desobedeciendo, buscando salirnos con la nuestra. Mis amados, eso no está demostrando que te has arrepentido y no está demostrando que realmente estás interesado en la vida eterna. Tremenda prueba la que le pone el Señor a este hombre aquí. ¿De dónde sacaría él la fuerza para dar un paso de estos cuando no había llegado a Cristo por fe? Muy difícil. Filipenses 3:8 dice, el apóstol Pablo hablando acerca de esto, porque el apóstol Pablo está enseñando de algo que él hizo, decisiones que él tomó. O sea, él se pone como ejemplo que a él también le tocó abandonar cosas por Cristo. Miren, Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis amados, el apóstol Pablo era un fariseo de fariseos, hacía parte del gobierno romano, era un hombre estudiado, tenía una posición económica buena, una posición social buena, respetado, amado, en fin. Y dice él, yo renuncié a todo eso por ganar a Cristo. Este hombre, sí hubo un joven rico, sí hubo un hombre que se acercó al Señor arrepentido, sí hubo un hombre que fue capaz de dejar esas cosas por él, y fue el apóstol Pablo. Es un ejemplo
de alguien que renunció a todo lo que el mundo ama y anhela por ganar a Cristo, por ganar la vida eterna. Así que, mis amados, ¿estaría dispuesto este joven a someterse al señorío de Jesús a tal grado? Pregunta, ¿era la vida eterna tan valiosa para que confesara a Jesús como Señor? ¿Y era tan valiosa para que lo pudiera demostrar a través de la obediencia? ¿Viniste a preguntarme qué debes hacer para heredar la vida eterna? Te estoy respondiendo. ¿Te interesa? ¿Te interesa la vida eterna? Reacción del joven, versículo 23. Entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Mateo, que habla también de esta historia, lo redacta así en el versículo 22, Mateo 19, 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En Lucas pareciera que se quedó ahí, pero no. Él se fue. Él dijo, por aquí no fue. Esto no es lo que yo esperaba. No soy capaz. No lo comprendo, no lo entiendo. Mi corazón no lo admite. Es una exigencia demasiado alta. ¿Cuántas personas, amados, se han acercado a Jesús para tener simplemente que decirle, Señor, esto no es para mí, gracias, en otra ocasión será? Bendito Dios que nos hemos dado cuenta que el Señor vuelve y anuncia, y vuelve y pasa, y vuelve y toca la puerta, y quizás después de ser molido y trillado puedas tú aceptar al Señor en tu corazón. Pero en la posición en la que estaba este hombre, tenía que dejar muchas cosas que no estaba dispuesto. Primero tenía que reconocer que era pecador y él en su posición de principal no estaba dispuesto a eso. Segundo, tenía que obedecer al Señor en todo, como Señor y como Salvador, pero tampoco estaba dispuesto a esto. Hasta ahí le llegó el impulso. No fue capaz de reconocer ni su pecado, ni fue capaz de rendir su vida al señorío de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús? Versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, recuerden que ya se había ido el muchacho, esto lo dijo ya con los que quedaron allí, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Por eso, mis amados, titulamos nuestra enseñanza de hoy La pobreza de las riquezas. Porque aunque se sea muy rico en esta tierra, no alcanza. Ninguna riqueza en este mundo alcanza para ser salvos. Por eso es una riqueza pobre. Porque nadie podrá pagar su salvación. No les alcanza, a nadie le alcanza. Si eres rico moralmente, religiosamente, no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Realmente es mejor ser pobre. Es mejor llegar a los pies de Cristo diciendo, Señor, prefiero no tener nada con tal de ganarte a ti. Les cayó como un baldado de agua fría a todos los que estaban escuchando. Ya se había ido el joven rico, pero había otra gente allí escuchando, sus discípulos y otras personas. Y resulta que en medio de la teología judía estaba muy arraigado el hecho de que si había gente que se salvaba, eran los ricos. Ellos estaban convencidos de que los ricos tenían ventaja sobre las demás personas, que una vía rápida de ser salvo era a través de la riqueza. Porque si eran ricos, ya se demostraba algo. Dios los está bendiciendo. Porque la riqueza demostraba bendición de Dios, la pobreza y la enfermedad, maldición de Dios. Si había alguien rico, la gente lo miraba y decía, wow, bendecido de Dios. Se ve que es un hombre piadoso. Por eso el Señor les dice, oigan, a los ricos sí que les va a costar entrar al reino de los cielos. Eso impactó a la mente de los judíos. Aparte porque además los ricos tenían una ventaja
sobre los demás y era que podían dar limosnas. Y ahorita voy a hablar un poquito más acerca de la limosna para que comprendamos esa mentalidad que hasta el día de hoy la gente religiosa maneja. El tema de las limosnas, el tema de que yo puedo ser salvo haciendo buenas obras. Ellos creían eso. Por eso les pareció tan difícil que Jesús dijera algo como: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esa frase demuestra lo imposible que es que un rico pueda comprar la entrada al reino de los cielos, que era lo que ellos creían, que con limosna se podía comprar. Y Jesús está diciendo: es imposible que los ricos. Porque pasar un camello, ¿de dónde sacaron ellos esta frase, cierto? Pasar un camello por el ojo de una aguja. Resulta que los persas tenían ese dicho, pero ellos lo tenían diferente. Ellos decían que es más fácil pasar un elefante por el ojo de una aguja. Como los judíos en el contexto geográfico judío, no hay elefantes sino camellos. Ellos lo adaptaron y dijeron que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja para coser. ¿Qué tan fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja? Es imposible. Lo que quiso decir Jesús es que pretender de alguna manera comprar la salvación es imposible. Algunos lo querrán hacer a través de las riquezas, otros lo querrán hacer a través de las buenas obras, otros lo querrán hacer yo no sé cómo. Pero de ninguna manera se puede llegar al cielo, sino solamente por una condición, un regalo de Dios. Es el Señor el que toma la decisión de permitirnos ser salvos. La reacción de un verdadero pecador arrepentido es muy diferente. ¿Qué siente un pecador arrepentido? Culpa, miedo de condenarse, miedo de perder su alma, miedo de seguir en contra de Dios. Quiere recibir perdón, quiere recibir paz. Y una persona así no estaría dispuesta a aferrarse a nada más. Estaría dispuesta a entregarlo todo. Estaría dispuesto a renunciar al dominio propio. Estaría dispuesto a creer y a aceptar las condiciones que el Señor le imponga. Esa es la condición de un verdadero arrepentimiento, de un verdadero arrepentido. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Dijeron: ¡ja! Si los ricos que son bendecidos ya por Dios, si los ricos que pueden dar grandes limosnas no se salvan, entonces nosotros, pobres, ¿quién nos vamos a salvar? Nosotros que por nuestra situación económica nos damos cuenta que como que Dios no nos está viendo con buenos ojos, menos nos vamos a salvar. Mira, la Biblia tiene unos libros, la Biblia no. Le han incluido a la Biblia unos libros que son los apócrifos. Los libros apócrifos son unos libros que en el canon judío no existen. Los judíos no los admitieron en su canon judío. El canon judío es el orden y son los libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Nuestra Biblia, el canon de nuestra Biblia es el canon judío. Pero con el tiempo, la Iglesia Católica agregó unos libros al Antiguo Testamento, libros que los judíos no reconocieron como inspirados por Dios. Entre esos está el libro de Tobías y está el libro de Eclesiástico. Y quiero leerte doctrinas que la Iglesia Católica ha sacado de estos libros que no son aceptados por el canon judío para apoyarse en doctrinas como el ser salvos por hacer limosnas o a través de las obras, que es un dogma católico muy fuerte, que se puede ser salvo a través de buenas obras. No, solo se es salvo a través de Jesús, de la fe en Jesús. Mira cómo lo dice Tobías. Que lo que voy a leer no es Biblia, son libros que no hacen parte de la Biblia. Tobías 12, del 8 al 9, dice: buena es la oración con ayuno, y mejor
Oiga pues, mejor que la oración y el ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida, o las personas que den limosna tendrán larga vida. La Iglesia Católica tiene estos libros porque apoyan su teología con este tipo de cosas y le enseñan a la gente a dar limosna, porque de esa manera, según ellos, la Biblia se libra de la muerte y purifica todo pecado. Que la limosna purifica todo pecado. ¿Eso dónde está en la Biblia, mis amados? La ley, vimos, nadie podrá ser salvo por la ley. Es solo por la fe en Jesús. Y hay otro texto, en Eclesiástico 3:30, dice la palabra. El agua, dice la palabra, no, dice este libro apócrifo, Eclesiástico 3:30. El agua apaga el fuego que arde, y el dar limosnas consigue el perdón de los pecados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por Dios? Con razón los judíos no aceptaron esos libros. Es que con que un libro de estos, así sea muy bueno y muy bonito, tenga tan solamente un versículo como estos, ya da razón para que no existan en la Biblia. Suficiente razón para que no hagan parte de la palabra de Dios. Que la limosna consigue el perdón de los pecados. Eso es lo que mucha gente cree. Y ahí están justificándose a través de las obras que hacen hacia los pobres para alcanzar el reino de los cielos. Hay sorpresa que se van a dar cuando delante de Dios no puedan justificarse, porque nadie será justificado por la ley ni por las obras delante del Señor. Solo los que han sido cubiertos por su sangre. Respuesta de Jesús para terminar, versículo 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sí, ustedes ahora ven lo que estoy diciendo, dijo Jesús, que es imposible que un rico se salve por sus propios medios. Pero lo que es imposible para ellos es posible para Dios, porque Dios puede tocar el corazón de un hombre así y puede darle vida eterna. Es el toque de Dios, es la gracia de Dios lo que hará que un rico se salve, no su riqueza. Juan 6:44 habla acerca de ese acto soberano de Dios, que es el único del cual dependemos para ser salvos. Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decisión de Dios atraer a quien Él quiere a su presencia y a su salvación. Si hoy estás haciendo parte del reino de los cielos, déjame decirte que no fue porque eras muy bueno, muy santo y muy puro, o muy bonito. Simplemente es porque un día el Señor decidió, el Padre decidió atraerte a Jesús. Fue una decisión de Él, soberana, y puso en tu corazón todo lo necesario para que te arrepintieras, porque es que ni siquiera el arrepentimiento es nuestro, eso es un don de Dios. El venir con fe a Jesús es un don de Dios. Entonces Pedro, que siempre aparece, ¿sí o no? Pedro salió a decir: uy, Señor, venga, ¿y ahí cómo vamos nosotros? Él se ve. Entonces Pedro dijo, versículo 28, he aquí, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Cómo vamos ahí? Jesús no lo recriminó. No le dijo: vea este tan conchudo, ¿cómo se atreve usted a decirme eso? Que estoy comprometido con usted. No, el Señor le pareció como normal la actitud de Pedro y le responde con una promesa para ti y para mí. La promesa de aquellos que se han acercado a Jesús, reconociendo su pecado, en fe que Él es el Salvador, y diciéndole: mi vida es tuya, tú reinas sobre mi vida. Para esas personas es esta promesa. Versículo 29, y Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en esta vida. Hay promesa para esta vida. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Mis amados, cuando tú entras al reino de los cielos, entras a vivir la vida en plenitud. No es que el Señor te vaya a dar, porque por ejemplo Marcos creo que es el que dice,
recibirás 100 veces más. 100, imagínate 100 esposas, 100 suegras, 100 casas. No, está hablando es de la plenitud de la vida. ¿Cómo vas a vivir esta vida? La vas a vivir en gozo y en paz. El Señor no te va a faltar con nada. Vas a disfrutar la vida. Y lo mejor, cuando esta vida termine, irás al reino de los cielos. No hay nada que perder. Este joven rico se fue sin escuchar esto. Se quedó sin saber que valía la pena. Que venir a Cristo era lo mejor. Y que dejarlo todo por Él vale siempre la pena. Mira, todo lo que el Señor te está pidiendo que dejes, déjalo. Déjalo, no pelees más. Sé obediente. Acepta la voluntad de Dios para ti. Te va a convenir para esta vida y para la venidera. No tengas temor. Confía. Déjate gobernar por Cristo. No gobiernes tu propia vida. Quien gobierna su propia vida no podrá ser salvo. Y no es mal negocio dejarse gobernar por Cristo. Yo sé que el apóstol Pablo nunca valoró lo que dejó ahora por estar con Jesús. Él sabía que estar con Jesús era mucho mejor que cualquier honra, cualquier riqueza terrenal. Nada de eso se compara a la experiencia del gozo y de la paz que trae vivir con Cristo. Estar en el reino de los cielos es lo mejor que te puede pasar y que me puede pasar. Y vale la pena cualquier cosa que tengas que dejar por ese reino, por esa vida eterna, por estar con Cristo. Te animo para que, primero, reconozcas tu pecado y segundo, permitas que Dios reine en tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, y que no tengas temor, que es el mejor negocio que puedes hacer. Menos mal, y esto no es por ley, menos mal, y esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Unos se gloriarían, otros no podrían, otros dirían, ni yo cómo, no me alcanza, no soy capaz. Menos mal, esto es por gracia, menos mal, esto es por amor de Él. Si Él te ha llamado, no pierdas esa oportunidad. Si Él ha tocado tu corazón, no te sueltes. Aprovecha que el Señor te está invitando a su gloria eterna. Oramos. Padre, gracias por habernos abierto las puertas de la salvación. Muchos, como este hombre rico, quisieron entrar por ella y no lo lograron. Muchos han intentado de muchas formas alcanzarlo sin éxito. Hoy nosotros estamos en Él. Nos llamaste. Quizás en el momento más triste de nuestra vida, cuando no teníamos nada que perder. Y te dijimos, sí, Señor, claro. Estamos tan perdidos. Tú tiraste un salvavidas. Pero yo sé que en el camino, cuando muchas cosas comenzaron a funcionar, tú pedías eso. Y estás pidiendo cosas de nosotros. Y creo que lo más lógico es que nosotros aceptemos tu señorío. Si ya un día te abrimos el corazón, te pedimos perdón, también ahora debemos dejarte gobernar nuestra vida. Así que yo oro, Padre, para que en todo lo que tenemos que ser obedientes, seamos obedientes. Podamos escuchar tu voz y caminar hacia esa obediencia, porque vale la pena agradarte. Vale la pena para esta vida y la venidera. Porque eres digno de que vivamos para ti, de honra, de gloria. Y porque es maravilloso, es el mejor negocio poder entregar nuestra vida rendida a tus pies. Oro por aquellos que tienen que tomar decisiones, para que lo hagan, para que valoren la salvación y la vida eterna, para que no le pongan precio, para que no prefieran a una persona, para que no prefieran a un negocio, para que no prefieran nada, ninguna propiedad, ni nada sobre esta tierra. No prefieran nada por encima del reino. Que tú seas lo primero y lo máximo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Un feliz domingo a todos. Dios guarde sus hogares, sus familias. Nos estaremos viendo en la próxima.